Muy bien, pues ya estamos. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra una vez más y podemos aprender acerca de ella. Y gracias, Señor, porque podemos empezar una nueva serie de predicaciones expositivas acerca de la primera carta de Juan. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo tú nos bendigas, Señor, con tu palabra, nos refuerces, nos fortifiques, Señor, nos prepares para las pruebas que están por venir y nos ayudes, Señor, a gozarnos de ti, de tu presencia, de tu comunión, de todos los beneficios que tienen lugar, Señor, cuando hemos creído en ti. Y, Señor, guíame en esta mañana, ayúdame a decir las palabras adecuadas para llegar a mis hermanos, para que podamos salir todos de aquí bendecidos y fortalecidos en ti. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya os he dado una pista, ¿no? Tenemos que empezar en Primera de Juan. Así que podemos ir buscando Primera de Juan, casi al final de nuestras Biblias. Esto nos sirve de recordatorio para recordar que tenéis que poner los móviles en silencio. Muy bien. Bueno, cosas del directo, como siempre. Bueno, tenemos que empezar nuestra primera epístola de Juan. ¿Y cómo introducir esta carta? Pues tenemos que tener en cuenta una serie de circunstancias. Vamos a poner la carta en su contexto, para empezar, ¿vale? Tendremos que ver que el autor de la carta es Juan, pero ¿por qué sabemos que es Juan? Por ejemplo. Porque pone el título Primera de Juan. Muy bien. Estupendo. Gracias por esta obviedad. Pero efectivamente pone Primera de Juan, pero eso no es del texto original. O sea, la carta de Juan no ponía Primera de Juan. La carta de Juan ponía lo que era desde el principio y ahí sigue la carta. Entonces, ¿por qué sabemos que es de Juan? Pues sabemos que es de Juan... no lo sabemos, en realidad. Nos lo hemos inventado. No. En realidad, la tradición cristiana, desde muy antiguo, ha situado esta carta como una carta escrita por Juan, el apóstol de Jesús, y que por sus paralelismos también con la carta, con el Evangelio de Juan. Y ambas, ninguna de las dos dicen que sean escritas por Juan, ni el Evangelio ni las cartas de Juan. Sin embargo, al saber que el autor tiene que ver con el discípulo amado y que los discípulos que iban con Jesús eran tres, los más cercanos, que eran Pedro, que no puede ser, que era Santiago, que murió antes de que se escribieran las cartas, y era Juan, pues solamente nos queda Juan. Así que Juan era el autor tanto del Evangelio como de esta carta. Pero si el Evangelio puede ser puede haber sido escrito en torno al... Depende de los autores, pero vamos. Antes que la primera carta de Juan, más o menos en el 70, 80 después de Cristo. La primera de Juan sería de unos años después, del 70, o sea, del 80, 90 después de Cristo. Entonces tenemos aquí a un Juan ya muy mayor. Ya no es el Juan, el discípulo joven que estaba con Jesús, sino que tenemos a un Juan que además está escribiendo a las iglesias que están en Asia, según esta tradición que decimos de los primeros cristianos. ¿Cómo llegó Juan a las iglesias de Asia? Entre las que estaba como principal la de Éfeso. Pues si recordáis, en Mateo 24 y los pasajes paralelos, Jesús hace una profecía acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y hace una advertencia a que llegará un momento cuando la abominación desoladora llegue a la ciudad y que es el momento en el que deben huir. Es el momento de huir de la ciudad de Jerusalén. Entonces se cree que Juan, en torno al año 65, aproximadamente, es decir, 5 años antes de que Jerusalén fuera destruida, salió de Jerusalén junto con un montón de judíos cristianos, salieron de Jerusalén y llegaron a las iglesias de Asia. Y allí se estableció Juan y hay bastantes escritos acerca de cómo Juan
fue un hermano muy querido, muy apreciado por las iglesias de allí y cómo tuvo gran testimonio de todas las iglesias de la zona de Asia. Entonces, en este contexto es en el que Juan va a escribir a sus hermanos. Y hay otra cosa más que tenemos que tener en cuenta, que es a qué se está enfrentando Juan cuando escribe la carta. Porque vamos a ver ciertas discusiones o ciertas ideas que se van a repetir porque hay un problema. En las iglesias hay un problema. No sé a cuántos de vosotros estáis familiarizados con el término gnosticismo. Si habéis estudiado un poquito, enseguida sale. Los gnósticos aparecen en cualquier momento. Y aunque los gnósticos llegaron a su apogeo en el siglo II, ya en el siglo I estaban dando los primeros coletazos. Y precisamente Pablo se enfrenta con ellos anteriormente y ahora Juan también lo hace. ¿Y qué creían los gnósticos? ¿Cuál era el problema con los gnósticos? Ellos pensaban que lo importante era el conocimiento, una especie de conocimiento especial que les daba una profundidad, una relación especial con Dios que no tenían los demás a través de la enseñanza de los apóstoles. Era algo más allá. Ellos creían además que todo lo material, el cuerpo, todas las cosas creadas eran malas, todo era malo. El cuerpo era la cárcel del alma y ellos esperaban algo más espiritual. Ellos buscaban una relación espiritual a través de secretos que solo ellos conocían y que iban transmitiéndose unos a otros, y es lo que buscaban. ¿Qué ocasionaba esto? Pues que el cuerpo no era importante. Si tú pecabas con el cuerpo no importaba porque es el cuerpo. Pero aún vamos más allá y tenemos que ver a una persona que era de la misma época de Juan, que se llamaba Cerinto. Cerinto era un hombre que tenía estas raíces gnósticas. Y Cerinto decía una cosa, que es una herejía, pero que para combatirla tenemos que tener un conocimiento bíblico como el que Juan nos va a transmitir a través de su carta. Por ejemplo, Cerinto pensaba que Jesús era una persona y Cristo era otra. ¿Vale? Jesús era el humano que en su bautismo, cuando llegó la paloma, no era el Espíritu Santo, sino que era Cristo que venía y poseía el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano de Jesús, y le acompañó durante su ministerio y le abandonó justo antes de la crucifixión, porque Dios no puede morir, según su filosofía. Entonces, fijaos la barbaridad que están diciendo aquí. Entonces, por eso, Juan va a escribir lo que va a escribir. Y ya vamos a ver mucho de esto en los primeros versículos. Nuestro texto de hoy es 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Antes de leerlo, os voy a leer lo que pensaba Juan acerca de la doctrina. ¿Por qué es importante tener una doctrina sana? Y sobre todas las doctrinas, la doctrina de Cristo. ¿Por qué la doctrina de Cristo es importante? Vamos a 2 de Juan, el versículo 9. Solo hay un capítulo, versículo 9. 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fijaos qué importante es la doctrina. A veces lo pensamos en doctrina y pensamos en rollo, difícil, estudiar. No necesariamente, no hay que verlo así de esa forma. La doctrina son verdades necesarias que tenemos que saber para nuestra vida. Y tenemos que tener un concepto de Cristo correcto. Porque si creemos en Cristo, el verdadero, el que nos revelan los apóstoles, tenemos vida eterna. Si creemos en un Cristo falso, que nos inventamos a nuestra imagen y semejanza, no tenemos vida eterna. Fijaos hasta qué punto es importante. ¿Os dais cuenta? Pues vamos a leer nuestro texto. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Pues en este texto vamos a ver tres cosas, ¿vale? Vamos a fijarnos en tres cosas. Y haciendo honor a Ken, que ya no está con nosotros, van a ser 3 H's, ¿vale? Vamos a hacer 3 H's. La primera H es hijo, ¿vale? Vamos a hablar acerca del hijo. La segunda H es el heraldo o los heraldos, los que van a transmitir. Y la tercera H va a ser hermanos, ¿vale? Vamos a la primera. Primera H, hijo. ¿Qué nos dice aquí Juan acerca de Jesús? ¿Qué nos dice acerca del Hijo? ¿Qué hemos visto? Los gnósticos tenían, como hemos visto, un problema. Cerinto pensaba que Jesús era una persona y Cristo era otra. Los gnósticos estaban divididos. Algunos pensaban que Jesús era un hombre pero no era Dios. Otros pensaban que era Dios pero no era un hombre. Y Juan viene aquí a enseñarnos que Jesús era Dios, era plenamente Dios y era plenamente hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, vamos a ver cómo nos dice aquí que Jesús era un hombre. Nos va a poner una serie de pruebas. Pruebas de que Jesús era un hombre. Versículo 1. Dice así: lo que hemos oído. Fijaos, era una persona, le hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Segunda cosa. Primera cosa, lo hemos oído. Segunda cosa, lo hemos visto con nuestros ojos. Y tercera cosa, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, también le hemos tocado. Le hemos oído, le hemos visto, le hemos tocado. Es real y es una persona. Un hombre, era un hombre. Nosotros hemos estado con él. Yo, Juan, he estado con él. Le he oído, he escuchado sus enseñanzas de voz de cara a cara. Le he visto. Le he podido tocar. El Señor es un hombre real. Además, versículo 2, otra prueba más. La vida fue manifestada. Y cuando dice aquí manifestada, quiere decir hecha hombre. La vida fue hecha hombre, se mostró, se manifestó. Y tened ahí un dedito puesto en el Evangelio de Juan, porque vamos a ver ciertas cosas que ya Juan ha dicho en su Evangelio. Y vamos a ir un momento al capítulo 1 y versículo 14. Juan 1, 14. Si hemos visto ahora mismo que la vida fue manifestada, fijaos lo que dice aquí, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, no espíritu solamente, carne. Y siguiente prueba, también muy llamativa, acerca de por qué Jesús era un hombre, es su nombre. El nombre que Juan utiliza en el versículo 3. Cuando habla de la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es Jesús y Cristo separados, no son dos personas. Es Jesús el Cristo. Jesús, su nombre humano, y Cristo, su título, el Mesías. Ambas cosas son una, por eso dice Jesucristo. Jesucristo era Dios y era un hombre, las dos cosas a la vez. Por tanto,
Cualquiera que ponga en duda que Jesús se hizo hombre está siendo un hereje, porque eso es falso, eso es mentira. Juan le oyó, Juan le vio, Juan le tocó, Juan vio cómo se manifestó y le llama Jesucristo. Muy bien, pues eso era la parte más fácil de demostrar, que Jesús era un hombre. Ahora demostremos que Jesús era Dios. Y es muy interesante cómo comienza la carta. Fijaos que es una carta que no tiene ningún preámbulo. No dice, bueno, yo, Juan, me dirijo a los hermanos de tal iglesia, tal otra, como hacía Pablo muchas veces. No, aquí va directo al grano, igual que hace en el Evangelio de Juan. Desde el principio, lo que era desde el principio. ¿Qué ocurre si vamos al principio? Génesis 1:1. ¿Qué pasa en el principio? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y avanzamos un poquito más, versículo 26. Cuando ya ha creado todo y solamente le queda hacer al hombre, Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Ya aparece aquí el Dios Trino desde el principio, desde el primer capítulo. Y por si queda alguna duda, podemos ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Está hablando de Jesús. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Jesús estaba en el principio. Cristo era Dios. Jesucristo era Dios. Ese Dios que estaba allí, que creó los cielos y la tierra. Ese que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el Hijo. El Hijo estaba ahí. ¿Qué más tenemos aquí? Además, le llama al final del versículo 1, en primera de Juan, le llama el Verbo. El Verbo. ¿Os suena esto, verdad? De Juan, del Evangelio de Juan. ¿Y qué dice Juan 1:1? ¿Lo podéis decir en voz alta? Muy bien. El Verbo era Dios. Y el Verbo es el Hijo. El Verbo es Jesús. El Verbo es Cristo. Y Jesucristo, el Verbo, era Dios. Pero además no solamente eso, sino que además aquí le añade una coletilla. No solamente es el Verbo, sino que es el Verbo de vida. Toda la vida proviene de Él. Fijaos qué interesante este detalle. Es la fuente de vida. La fuente de vida es Dios. Y esto aquí se le está atribuyendo al Hijo, porque el Hijo es Dios. Y Dios es la fuente de vida. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Y nosotros, precisamente, estamos aquí porque el Señor nos ha dado vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por haber creído en el Verbo de vida, ahora tenemos vida. El Señor nos ha dado vida. Además, en el versículo 2, dice,
os anunciamos la vida eterna. Pero la vida eterna no se refiere a la vida eterna en sí, sino a Cristo, una vez más. Cristo es la vida eterna. ¿Y sabéis quién es eterno? Dios. ¿Y sabéis quién más es eterno? Nadie. Solamente Dios es eterno. Juan 8:58. Aquí era uno de los muchos pasajes donde Jesús discutía con los judíos, y aquí decía, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí son dos cosas, no solamente está diciendo que es antes de Abraham, sino que está diciendo yo soy, que eso también le refleja como Dios, porque Dios es yo soy. Así que tenemos bastantes pruebas en lo que nos está diciendo aquí Juan de que Jesús era un hombre y era Dios. También nos dice en el versículo 2 que esa vida eterna estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Y vamos a otro versículo de Juan. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fijaos la relación especial que el Hijo tiene con el Padre, y además antes de que el mundo fuese. ¿Cómo que Jesucristo no era Dios? ¿Cómo que no era Dios? Más claro no se puede decir. Y además, por último, está diciendo que es el Hijo de Dios. En el versículo 3 habla del Padre y su Hijo, Jesucristo. Su Hijo. Pero no un hijo con minúsculas, sino un hijo con mayúsculas, con H mayúscula. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que somos hijos de Dios, sí, pero somos hijos adoptados. Hijos adoptados precisamente porque hemos sido acogidos por el Hijo verdadero de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Así que ahí está, el Hijo de Dios. No hay nada fuera de Él que Él no pueda controlar. No hay otro hijo parecido, no hay nada similar, no hay nada parecido, no hay nada que hubiera antes de Él. Porque Él estaba allí desde el principio. Y la comunión especial del Padre con el Hijo es algo que también nos va a tocar a nosotros y algo que se nos va a transmitir. Por eso es tan importante tener clara esta base. Tenemos que tener muy clara esta base, que Jesús era verdaderamente hombre y que Jesús era verdaderamente Dios, porque si no, todo lo que ha hecho no vale. La obra de la cruz no es válida si Jesús no era plenamente hombre y plenamente Dios. Si fuera solamente un hombre que murió, no es suficiente. No es suficiente. Necesitaríamos más hombres que siguieran muriendo por nosotros, aun siendo justo. Y Dios necesitaba un cuerpo para morir, porque Dios es espíritu. Entonces, las dos cosas eran necesarias para hacer la obra de la cruz. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Ambas cosas. Y nuestra fe está agarrado a eso. Y fuera de eso, nadie nos puede, no tenemos salvación. Nadie nos puede sacar de ahí. Si nos quitan eso, nos quitan todo. Tenemos que tener en cuenta eso. Por eso, cuando veamos a un falso maestro, a alguien que nos diga, que nos sugiera de alguna forma que Jesús no era hombre,
o que nos sugiera de alguna forma que Jesús no era Dios, ese hombre es una persona, un falso maestro a quien no debemos escuchar. Siempre tenéis que tener eso en cuenta. Si alguna vez alguien desde aquí, desde el púlpito, os dijera Jesús no es Dios, echadlo a patadas. Será difícil, pero imaginaos que a mí se me fuera la cabeza un día. Que empezara a estudiar con gente extraña, que me metiera ideas en la cabeza y terminara diciendo, pues no, es verdad, he visto la realidad y he recibido un conocimiento especial, una revelación especial y me ha dicho que Jesús no era Dios. Pues entonces no me escuchéis. No me escuchéis. O que he recibido una revelación que me dice que Jesús no era un hombre. También. Porque eso contradice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clarísima al respecto. Clarísima. ¿Cuántos textos hemos leído? Y no hemos leído todos, ni mucho menos. Jesús era hombre y era Dios. Y todo lo que hacemos en la iglesia, todo apunta siempre a Cristo. Todo es cristocéntrico. Por eso cuando quitas a Cristo, todo se derrumba. Todo se derrumba. Y tenemos que ver un poco esto a la hora de leer cualquier pasaje de la Biblia. Cuando nosotros decimos que tenemos un culto cristocéntrico, es por eso, porque todo nos llama a lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Siempre. Incluso cualquier pasaje. Y es muy raro ver eso, cada vez más raro ver eso hoy en día, en muchas iglesias. Porque estamos centrándonos en otras cosas. Y en vez de predicar a Cristo, que es a lo que somos llamados, predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a veces se predican otras cosas y se pueden hacer auténticos espectáculos de luces, de sonido, mucha música bonita, incluso humo, bajamos la luz, nos sentimos muy bien. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cuidado con eso. Siempre apuntamos a Cristo. Incluso había una anécdota que me contaban acerca de esto, de una persona que iba a una entrevista y le preguntaron, oye, pero ¿tú qué piensas del pasaje de David y Goliat? Y porque es que para mí David me representa a mí con mis luchas del día a día y Goliat es el gigante, son mis problemas, son mis batallas. Y claro, este hermano tuvo que decirle, no, David aquí es un tipo de Cristo. Y nos está diciendo cómo él vence al mal, cómo Cristo venció al mal, cómo Dios se enfrenta ante el pecado y vence. David representa a Cristo y Goliat representa el pecado. No tienen nada que ver. Y tenemos que hacer ese tipo de lecturas en la Biblia. Tenemos que ver a Cristo reflejado en toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios da testimonio de Él. Tenemos que tener eso siempre muy, muy claro. Y con eso terminamos el primer punto, el Hijo. Vamos a los heraldos. Versículos 2 y 3, lo vamos a leer otra vez. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora vemos que Juan se está viendo a sí mismo como un mensajero de Dios. Un heraldo, es lo que es un heraldo, un mensajero, un enviado, un testigo. Juan es un testigo de las cosas que sucedieron con Jesús. Él estuvo ahí personalmente y él da testimonio de lo que ha recibido. Y lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo hace porque es el mandato del Señor. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Está hablando Jesús y dice, pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que hay un doble testimonio por parte del Espíritu Santo y además el testimonio apostólico, el que Juan tenía como uno de los apóstoles de Jesús. Y precisamente tenemos que ver que esas son nuestras bases para testificar a los demás. El Espíritu Santo y el testimonio apostólico. Y no hay más. Espíritu Santo, testimonio apostólico. ¿Cuántas más bases tenemos para predicar al Señor? Ninguna. Esa. 2. Repito, por si no nos hemos enterado. Espíritu Santo, testimonio apostólico. Y la pregunta es, ¿estamos testificando al Señor? ¿Estamos en nuestra vida habitual testificando al Señor? ¿Estamos contándole a otros lo que el apóstol Juan vio con la ayuda del Espíritu Santo? Lo estamos haciendo porque estamos llamados a esto, a testificar. Igual que Juan era un heraldo, nosotros tenemos que ser heraldos del Señor. Estamos llamados a testificar allí donde estamos. Entonces, el Espíritu y su palabra, que es donde tenemos recogido el testimonio apostólico, la palabra de Dios y su Espíritu Santo, son las herramientas que Dios nos da para testificar. Son las herramientas del heraldo. No necesitamos ninguna otra. Y una vez más, esto es un poco contracultural, porque estamos en un mundo de percepciones subjetivas, de verdades subjetivas, de mi verdad, tu verdad, su verdad. Un mundo tan relativo donde uno puede directamente decir yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy a veces hombre y a veces mujer, si quiero ser un perro también soy un perro, cualquier cosa de este tipo. Y se nos puede saltar la risa de decirlo, pero es que está ocurriendo, son cosas reales, no me lo invento. Entonces, aún así, dentro de las iglesias también tenemos esa tendencia a buscar nuestra realidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero nosotros no tenemos que testificar en base a sentimientos, ni en base a emociones, ni en base a nada que no sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nada más, nada más. Tenemos una serie de verdades históricas que son nuestra herramienta y no predicamos en cuanto a lo que nosotros hemos vivido, hemos sentido, hemos tocado, hemos visto, porque nosotros no hemos visto ni hemos tocado lo que Juan vio. No podemos utilizar verdades subjetivas. Tenemos verdades objetivas que ocurrieron, hechos objetivos que ocurrieron. ¿Qué hechos objetivos son esos? Que Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo. Que Jesús, encarnado, vivió entre nosotros. Que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre, que va a volver a por su iglesia. Todos esos son realidades objetivas que son lo que tenemos que predicar. Eso. Pues a eso estamos llamados. Y el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. A veces nosotros pensamos en el poder de Dios y nos imaginamos haciendo todo tipo de milagros y cosas espectaculares, pero el poder de Dios es el Evangelio. ¿Os dais cuenta qué cambio de chip, qué cambio de mente? El Señor quiere que nos aferremos a Él y a su palabra. El Señor quiere que estemos agarrados, anclados a la verdad que nos enseñaron los apóstoles y que dejaron por escrito, con inspiración del Espíritu Santo. Tenemos un tesoro en nuestras manos que tenemos que saber valorar, apreciar y poner como fundamento. Entonces, hagamos esto, hermanos. Seamos heraldos, heraldos del Señor.
Y punto número 3. Hermanos, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay comunión con los apóstoles, comunión con la Iglesia y comunión con Dios. Fijaos, comunión, una unión especial con personas que vivieron hace 2000 años, con personas que viven ahora, pero viven en otra punta del mundo, con personas que no conocemos personalmente y tenemos una unión especial. ¿Y cuál es la unión? Cristo. Cristo es nuestra unión. Y ahora tenemos un lugar común con ellos. Y podemos llamar, cuando veamos a Juan, cuando estemos en el cielo y veamos a Juan, podemos decirle hermano. Y eso no es cualquier cosa. Fijaos. Nosotros estamos participando de esos beneficios. Cuando nosotros no teníamos nada que ver, éramos completamente ajenos, no teníamos absolutamente nada, ni con Dios, mucho menos con los hermanos. No teníamos nada. Pero sin evangelio no hay comunión. Es la respuesta de fe al evangelio lo que nos trae la vida, lo que nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esa es la comunión que tenemos con ellos. La comunión que tenemos entre nosotros. La comunión de una respuesta de fe al evangelio. Hemos recibido ese evangelio. Alguien fue heraldo y nos contó el evangelio. Y nos contó lo que Jesús había hecho. Y nos contó la realidad de nuestro pecado. Y creímos. Y el Señor cambió nuestra vida. Y el Señor cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y nos hizo hijos de Dios. Comunión con los apóstoles y comunión con Dios. El Espíritu Santo morando en nosotros. Fijaos hasta qué punto Dios está cerca de nosotros. Dios está tan cerca que está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos decir muchas veces cuando estamos tristes, y yo lo digo en primera persona, cómo podemos decir que Dios está lejos de nosotros? Parece que Dios no me escucha, parece que Dios está lejos, parece que Dios... No, Dios está muy cerca, muy, muy cerca. Por nuestros méritos no, por los méritos de Cristo, pero nos ha sellado con su Espíritu Santo. Nuestra salvación es segura, nuestra comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo es total. Y esto lo que nos va a traer es gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que hemos visto en esta mañana, la realidad de Jesús, ese Jesús que es hombre, que es Dios, ese Jesús que es la base del Evangelio, ese Jesús que es predicado, ese Jesús que es escuchado, nos va a traer gozo por esa comunión especial que tenemos con Dios, por esa comunión especial que tenemos con los hermanos. Nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. No teníamos nada y nos lo ha dado todo. Somos los más ricos que hay en el universo. No importa lo material, el dinero. Eso no tiene que ver nada con las riquezas verdaderas. Las riquezas verdaderas vienen de parte de Dios y las tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque tú, Señor, puedes confirmar las bases en las que creemos, en las que un día
escuchamos y las que creímos. Gracias, Señor, porque tuviste a bien hacer todo esto con tu Hijo Jesucristo, porque se encarnó, porque vivió entre nosotros, porque murió en nuestro lugar, porque resucitó, porque está contigo ahora mismo, Señor. Señor, anhelamos esa vuelta y buscamos, Señor, que mientras tanto estemos en esta comunión que tú has puesto con nosotros. Gracias por tener con nosotros al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar tan cerca de nosotros. Gracias por tu Evangelio. Gracias por ese testimonio fiel que ha quedado escrito y que podemos usar para comunicar esa realidad que nos tocó un día a otras personas que aún no te conocen. Señor, úsanos como heraldos tuyos. Ayúdanos también a aprovechar la comunión los unos con los otros y la comunión contigo. Fortalécenos en esa comunión. Ayúdanos a agarrarnos con todas nuestras fuerzas a ti, para que tu gozo, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.